de la triada, la identificación del sistema, tiempo versus frecuencia, la fusión de sensores y el control PID, hoy nos toca hablar de la fusión de sensores, el tema quizás más complejo de los tres. Yo utilizo en mi dron 4 tipos de sensores. El MPU 6050, que es una unidad de medida inercial y que consta de un giroscopio y un acelerómetro. Un HMC 5883L, que es un compás. He utilizado 3 tipos de altímetros, el MS5611, luego el BMP 180 y finalmente, actualmente, estoy utilizando el BMP 280. Los tres tipos de altímetros son en realidad un termómetro, un barómetro, con los cuales calculo alturas. Y por último, un GPS. Utilizo un GPS bastante baratillo, de unos 10 euros aproximadamente, y con una antena minúscula. Hablemos un poquito de los tiempos. Hablábamos de que nuestro bucle de control era de 4 milisegundos, unos 250 hercios. Tanto la MPU 6050 como el compás HMC funcionan sin problemas dentro del ciclo de los 4 milisegundos. Cada 4 milisegundos les puedo pedir datos al MPU y al HMC. Sin embargo, los altímetros, que son suma de un termómetro y un barómetro, al ser dispositivos analógicos digitales, necesitan una conversión y son más lentos. Todo el esfuerzo de software se centrará en conseguir que el tiempo de respuesta de estos altímetros se acerque lo máximo posible a los 4 milisegundos. Tanto con la IMU, la unidad de medida inercial, que consta de un giroscopio y un acelerómetro, el compás, como con el altímetro, podemos calcular nuestra posición en el espacio, nuestra posición 3D. El GPS va por su lado y su función se centra más en el movimiento de traslación y el situational awareness, el tener conciencia de la situación, que de la dinámica de movimiento del dron. Voy a iniciar mi lápiz y empezar a explicar los distintos sensores. El giroscopio. El giroscopio me entrega velocidades angulares de pitch, roll y de yaw, o cabeceo, alabeo y de guiñada. Son muy rápidas y muy sensibles al ruido, por lo que hay que filtrarlas un poquitín. Y para ello empleo el famoso filtro alfa. Un valor de alfa significa una señal que tenga una señal muy ruidosa, y un valor de alfa muy pequeñín, resulta que mi señal es mucho más aceptable y el ruido de alta frecuencia muy bajito. Por integración, obtengo de las velocidades de rotación, obtengo los ángulos de rotación de mi dron. Debido a la integración, se produce un fenómeno físico que se llama el drift, o desvío o deriva de esas variables. Y voy a explicarlo aquí, pintándome unos ejes coordenados, aquí, otro aquí, y esto aquí así, por ejemplo. Supongamos que yo en un instante inicial tengo una medida de cabeceo de 5 grados. ¿De acuerdo? Si el dron está quieto, pues ese ángulo debería mantenerse en el tiempo. Pero resulta que aproximadamente a los 5 minutos o por ahí, resulta que cuando observamos el dron, resulta que ya no tenemos
esos 5 grados, sino que ha disminuido o ha aumentado un poquitín y son ya 4,5 grados. 4 o 5 grados. Resulta que que mi dron tiene un drift de 0,5 grados cada 5 minutos. Esto en vuelos cortos, con drones de juguete, pues no importa, los vuelos 5 o 10 minutos y medio grado da igual. Pero para largos vuelos de drones profesionales, el drift empieza a ser un problema. El acelerómetro. El acelerómetro me entrega ángulos y me entrega dos ángulos. El ángulo de pitch o cabeceo y el de roll o el de alabeo. Son muy precisos en el tiempo. No tienen drift y demora y desvío alguno, pero son lentos. El compás me entrega el ángulo de guiñada o yo. Igualmente son muy precisos, lentos y ojo, que marcan al norte magnético. Pues bien, yo con toda esta caterva de variables, los ángulos que me entrega el giroscopio, que tienen drift, pero son muy rápidos, los ángulos del acelerómetro, muy precisos, pero lentos, y el compás, lento y preciso, necesito fusionarlo para que mi piloto automático, mi software, lo gestione de una manera única. A esto se le llama la fusión de sensores y que voy a explicar a continuación. Limpio esto. Bien, cada vez que vuelo, levanto el vuelo o aterrizo, tengo una situación inicial o una operación de reset. Luego, cada vez que inicio una operación, inicio una operación de fusión basada en el reset, en donde el ángulo de pitch o cabeceo de fusión tomo como valor inicial el del acelerómetro, que es exacto. El de alabeo o el de roll toma como valor inicial el del acelerómetro, exacto. Y la guiñada o yo de fusión, fusionada, toma como valor el del compás. Bien. Necesito, por tanto, un sistema que con estos valores, los valores del giroscopio, que son muy rápidos, pero tienen drift y necesitan ser filtrados, se complementen un poquitín con los del acelerómetro y el del compás para tener una señal única. Las operaciones estas de fusión se pueden utilizar con un filtro Kalman, pesado. Hay cantidad de documentación técnica de la NASA y con distintos métodos para realizar la fusión. Métodos experimentales, son muy pesados. Y el de los fabricantes, que es el que yo he utilizado. La fusión suele realizarse de la siguiente manera. Un ángulo de fusión es igual a un valor del filtro, por ejemplo 0,9, que pesa mucho, por el valor de un ángulo del osciloscopio, la inversa del filtro, que es un valor muy chiquitín, multiplicada por un valor o del acelerómetro, en el caso del pitch y del roll, o del compás, y del compás para el yo o la guiñada. El método que yo he utilizado es este de aquí, en donde partiendo de esta fórmula, ajusto los valores de 0,98 y de 0,02 experimentalmente. Este es el que más o menos es el que prefieren los fabricantes de sensores. En la descripción del vídeo os dejaré un par de enlaces que explican todo este proceso con mucho más detalle. Y vamos a pasar a una demostración de lo que significa la fusión de sensores.
Estamos de nuevo en el programa de control y mando del dron. Nos vamos dándole a este botón, ajustes en tierra, y vamos a buscar los parámetros de fusión, que son estos de aquí. En particular voy a hacer un ejemplo con el pitch. Y voy a hacerlo muy grande. Se lo mando al dron. Reseteo el giroscopio, acelerómetros, barómetros y compases, todos los sensores, y le pido que me enseñe los valores de pitch. Trazas, me voy al plotter y aquí los tengo. Veo en azul que el ángulo, debido a la integración, se va separando más del ángulo resultado de las velocidades. Voy a mover el dron y vemos que el ángulo sigue separándose, sigue teniendo drift. Voy a darle un reseteo. Veo que se juntan de nuevo, pero poquito a poquito el azul se va haciendo más negativo. Voy a repetir esta operación con otros valores. En este caso, como me pide el fabricante, le voy a poner un 0,98. Le doy un set, reset de los sensores, y ya vemos cómo coinciden las líneas roja y azul. No se mueven. Muevo el dron y vuelven a juntarse y no se despegan. Pero claro, lo que necesito es tener el valor de la fusión de los sensores lo más alto posible para que el valor proveniente del sensor más rápido tenga más preponderancia. Con un poquito de paciencia y ajustando valores, finalmente doy con el 0,995, que es el que estoy usando actualmente. Lo filtro, reseteo sensores, me voy de nuevo al plotter y veo que siguen exactamente igual, sin separarse. La línea roja y azul. Muevo el dron, doy un buen meneo y se juntan perfectamente. Estas mismas operaciones se podrían realizar con el roll y con el yaw, y el resultado sería idéntico. Pues vamos a hablar ahora un poquito de altímetros. Inicio como siempre mi lápiz. Veamos, tanto el MS5611 como el BMP180 ya han volado en el dron con resultados mediocres. Con el BMP 280 estoy trabajando actualmente y espero conseguir resultados espectaculares. Quiero que el dron pueda volar por mi casa atravesando puertas, ventanas, subiendo escaleras con precisión. Cabezón que es uno. Así que vamos a borrar esto y vamos a centrarnos en los dos primeros sensores. El MS5611 es un sensor de muy alta resolución, 1 pascal, unos 10 centímetros, 8,33 centímetros para ser exacto, en condiciones ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Necesita realizar dos lecturas, una lectura para la temperatura y otra para la presión de 9,5 milisegundos cada una, totalizando un ciclo total de 19 milisegundos. Muy alejado, por tanto, de mi objetivo de los 4 milisegundos. Y es muy sensible al ruido electromagnético. Volando con motores y con comunicaciones Wi-Fi, muchos de los datos obtenidos eran falsos y tenían, por tanto, que ser alisados. El BMP 180 tiene una resolución bastante inferior, de 5 pascales,
cerca de 50 centímetros, que pueden dar lugar a una resolución inferior, perdón, una precisión inferior al metro. El sistema de lectura es similar, 5 más 11,5 milisegundos, totalizando por tanto 16,5 milisegundos. Sin embargo, es muy robusto al ruido electromagnético. Resultados erróneos, nulo, cero. Pero claro, lo primero que tengo que hacer es intentar rebajar estos tiempos. Y para ello me construí un mecanismo de buffers circulares en donde, y lo explico aquí, leo una temperatura. Y con esa temperatura leo M presiones. Y cada lectura de presión implica una altura, por una fórmula que más tarde explicaré. Por tanto, el mecanismo de leo una temperatura y leo 10, 20, 30, 50, 60, 90 presiones, me va a introducir ruido estadístico. A la siguiente, leo la siguiente temperatura para leer otra vez M presiones. Y esta vez las presiones, las alturas se van calculando por las presiones obtenidas y la media de estas dos temperaturas que la pongo aquí. Y así sucesivamente. Vuelvo a meter ruido estadístico. Con esto logro bajar a la mitad el ciclo de lectura. Y necesito todavía adelantarme un poquito más al tiempo para acercarme a los 4 milisegundos. Y en vez de utilizar la presión media del contenido del buffer circular, lo que hago es calcular la recta de regresión y el punto predicho es el valor que utilizo como altura. Me adelanto un poquito al tiempo y por tanto me acerco muchísimo más a los 4 milisegundos. Como dije al principio, ese es el pasado, esto no me gusta y estoy trabajando actualmente con el BMP 180, que es un sensor de alta precisión, 10 centímetros, un pascal, de una sola vez. Realiza la lectura de temperatura y presión en 11,5 milisegundos. Por tanto, mis algoritmos de cálculo de la altura no va a estar influido por ese ruido estadístico y es muy robusto al ruido electromagnético. Y el último sensor, el GPS, que se comunica con el micro a través de una línea serie que yo tengo puesta 9600 N81. Suficiente. Lentilla si la comparamos con las comunicaciones del MPU, del HMC y de los distintos altímetros que se basan en el bus I2C a 400 MHz. Utilizo una librería de uso gratuito compatible NAV-C que se llama Tiny GPS. En el patio de mi casa he obtenido precisiones en el plano horizontal, que no precisiones de 1 a 2. La precisión no es más que una medida de probabilidad 2 sigma al 98%. ¿Qué significa esto? Que con una precisión de 1, yo realmente estaré situado, por tanto tendré una precisión en un círculo de igual probabilidad, el 98% de 1 por 2, 2 metros. Y en el caso de tener una precisión de 2, estaré situado en un círculo de igual probabilidad, el 98% de 2 por 2, 4. Y le añado un poquito más, hasta 6, si estamos situados en ambientes urbanos. Una precisión y por tanto precisión muy buena para el vuelo autónomo. La precisión en el plano vertical, en el eje Z, es muy mala. Si tenemos la suerte de pillar una constelación de satélites
Galileo o GPS 3F, la precisión en el plano vertical será buena, pero nada más que pillemos cualquier satélite GPS de los viejos, la precisión vertical se nos desmadra. Tendremos, por tanto, que seguir confiando en los altímetros para el vuelo autónomo en altura. Y ahora lo que nos queda es fusionar la fusión de los datos del giro y del compás con los datos proporcionados por el GPS. Digamos que el yo guiñada en el tiempo da lugar al rumbo y por tanto vamos a partir de ahora a hablar de rumbos. El resultado de la fusión de esto con esto se realizará utilizando esta formulilla de aquí. Pero en primer lugar debemos hacer que ambos sensores o ambas medidas midan lo mismo. Por tanto, deberemos restarle al header, un dato que nos proporciona el GPS, su declinación, o al revés, al dato fusionado de la mecánica rotacional, sumarle la declinación. Pues bien, vamos a borrar esto, pues no se ve bien. Tenemos la tasa de lectura entre el GPS y las unidades de medidas inerciales, giroscopios y compases, es de 3 segundos cada lectura del GPS y 0,004 segundos cada lectura del ciclo de la HIM. Es decir, 750 lecturas. ¿Y cómo fusionarlos? Pues queremos obtener un filtro lo más alisado posible, smoothly, para que no sufra la actitud, la mecánica rotacional proporcionada por por la ISMU. Y por otro lado queremos que se conserve la exactitud de la mecánica de la traslación de las medidas GPS. Pues muy sencillo, aportando un 750 avos cada 0,004 milisegundos. Al cabo de los 3 segundos habremos aportado la totalidad del dato GPS. 1 partido por 750, que sería este de aquí, es una cantidad muy pequeñita, son 0,00001333333, sucesivamente. Una manera muy sencilla de fusionar. Y por último, y colocándolo de rondón, porque este vídeo ya por sí es largo, voy a tratar un último aspecto, debido a lo inaceptable de la precisión en altitud del GPS por ahora, y mientras no mejore. Y es que vamos a tener que realizar la mecánica de traslación a través de las medidas de los altímetros. Veámoslo. Vamos a ver un caso práctico de vuelo de traslación en altura controlado por un altímetro. O sea, por ejemplo, un dron que le va a llevar a un cliente una pizza. Y el dron que presupongo que se va a utilizar es un BMP 280, con el que estoy actualmente trabajando en un software que se basa en un filtro complementario y lógica difusa. Espero y tengo buenas esperanzas que gracias a este sensor y a este software obtener una lógica de niveles de pascales, es decir, de 8 en 8 centímetros aproximadamente. Ese puede ser un gran resultado y una gran resolución. Pero volvamos a nuestro ejemplo.
Inicio como siempre mi lápiz y vamos a suponer que tenemos el vuelo de un dron que toma antes de despegar una presión inicial, que es la presión en el suelo. Y si la presión no cambia, la presión del suelo será válida a lo largo de todo su vuelo. Volará hasta peso 1 y como son intercambiables alturas y presiones, esta será su altura. Las alturas y las presiones son totalmente intercambiables utilizando esta fórmula que es válida desde los 0 metros hasta los 2000 y pico metros, el nivel de transición. De los 2000 y pico de metros hasta los 20.000 se utilizaría otra fórmula y de los 20.000 metros en adelante otra fórmula. Y suponiendo que en condiciones estándar esta es la presión del nivel del mar, obtenemos que un milibar o 100 pascales son 8,325 metros. Es decir, un pascal son 8 centímetros y pico. Yo, para explicar este ejemplo, voy a utilizar los 10 metros. Pues bien, este dron pues, volaría aproximadamente a H, una altura de 30 metros. Proseguimos el viaje manteniendo altura hasta el P2. La altura sería exactamente la misma y seguiría volando hasta llegar a una azotea que estaría aproximadamente, vamos a medirla a medio milibar o 50 pascales, o lo que es lo mismo, esta altura sería de unos 5 metros. Teóricamente, todo muy bonito, pero la realidad es tozuda y esto no es lo que pasa. Veamos por qué. Vamos a finalizar, o mejor limpiar, todo esto. Y vamos a suponer que nos encontramos en un verano de los tórridos de los nuestros. Despegamos a una presión que es la presión del suelo. Perfecto. Pero puede ocurrir que a lo largo de una hora realmente la presión haya cambiado y muchísimo, que haya aumentado un milibar. Y no estoy exagerando porque este verano lo he experimentado. Entonces el dron volaría hasta una posición P1 en donde su altura ya no sería esta, sino sería un poquitín más. Al llegar al punto P2, su altura no sería esta, sino sería esta. Es decir, ya no serían unos 30 metros, serían pues prácticamente casi unos 38 metros o por ahí. Y finalmente, al llegar a su punto final, no estaría a 5 metros, sino estaría muchísimo más. Estaría aproximadamente desde aquí hasta aquí, serían 5 más 10 metros, estaríamos hablando ya de unos 40 metros. El accidente, pues, asegurado. Y también puede ocurrir lo contrario, que estemos en invierno, limpio, y que ocurra esto. Vamos a pintarlo esta vez en verde. Salimos con nuestra presión inicial y a lo largo del tiempo, pues resulta que la presión, debido al fluido, pues ha variado un milibar, ha disminuido un milibar. ¿Qué ocurriría? Que al llegar al punto P1 volaríamos no a esta altura, sino un poquito menos. Al llegar a este punto no volaríamos a esta altura, es decir, 30 metros, sino que volaríamos a esta altura que serían unos 22 metros o por ahí. Y finalmente al llegar a este punto, antes de llegar a soltar la pizza, pues se estrellaría en el suelo. Accidente seguro. ¿Cómo? Vamos a pintar aquí las dos líneas. ¿Cómo en la práctica, cómo se resuelve esto? Pues la aviación comercial tiene un mecanismo en donde cada 30 minutos el aeropuerto emite su QNH o presión en el suelo. Y gracias a ese dato se puede corregir la presión de más o la presión de menos en que se encuentre.
que pueden llegar a ser de 3, 4, 5 metros. Las ayudas a la navegación disminuirán esos errores, y si el aeropuerto no es de categoría especial, sino uno malillo, pues la sensibilidad del piloto puede corregir perfectamente esas desviaciones de muy poquitos metros. Pero ese no es el caso de los drones. En el caso de los drones, deberíamos aplicar un mecanismo similar, igual, pero en vez de hacerlo cada 30 minutos, hacerlo cada muy poquitos minutos, cada minuto, cada 2 minutos, cada 3 minutos, y siempre, siempre inferior a los 10 minutos. Y podríamos, así, en este caso, tener buenas resoluciones. Aplicaríamos para ello, una vez calculada y filtrada la altura del dron, utilizando un BMP 280, utilizaremos unas reglas muy parecidas a las que utilizamos con el GPS. Por un lado tenemos una tasa en donde, por ejemplo, cada minuto mandamos un mensaje de radio con la presión del suelo, el QNH, y por otro lado tenemos que el BMP 280 realiza una lectura cada 11,5 milisegundos. Eso significa que cada minuto de mensaje radio se realizan 5.217 lecturas. O lo que es lo mismo, y utilizando la inversa, obtendríamos un filtro de 0,000192. La fórmula que utilizaría para filtrar las correcciones por los mensajes de radio sería exactamente igual que la del GPS, pero con un filtro evidentemente distinto. Bueno, pues esto es todo, y espero que os haya gustado el vídeo.